Bienvenidos a su programa de Derecho Familiar y Derecho Civil, atendiendo a las inquietudes, las peticiones, las cuestiones intelectuales, las inquietudes sobre todo, familiares, económicas, de quienes nos honran viendo y escuchando estos programas en la televisión. Hemos decidido iniciar hoy una serie de programas de derecho civil. Como ustedes saben y nos han acompañado durante un largo tiempo, cuando este programa nació en el año 2008 con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hicimos en 10 años, hasta el año 2018, 320 programas fundamentalmente de derecho familiar con distinguidos maestros e investigadores de la Universidad Nacional, de la Facultad de Derecho y de otras instituciones, incluidas algunas extranjeras. La nueva época de estos programas, donde hemos decidido agregarle al derecho familiar el derecho civil, hoy empezamos con un tema fundamental. Vamos a iniciar esta serie de programas con las instituciones fundamentales, jurídicas, como el caso concreto, el acto jurídico. Antes de seguir con esto, como está presente el maestro Eduardo Socop Frías, a quien le agradezco como siempre su presencia, su atención, sus conocimientos, le damos la más cordial bienvenida para que se sume a las reflexiones y a lo que les vamos a decir sobre el acto jurídico. Muchas gracias, Eduardo, por estar aquí, por estar siempre presente. Al contrario, doctor, gracias a usted por la invitación y un caluroso saludo a sus televidentes. El tema para juristas, civilistas, para abogados, puede resultar un poco tedioso o reiterativo, pero por eso vamos a partir del principio y vamos a hablar de un tema cotidiano, doméstico, presente todos los días. Por eso, la interrogante es: ¿actos jurídicos en México? ¿Cuál es su importancia y su trascendencia en la vida de los mexicanos y las mexicanas? Usted que nos honra viendo y escuchando este programa, pregúntese: ¿cuántos actos jurídicos usted realiza desde que se levanta hasta que se duerme y sale a la calle y trabaja y compra y hace cosas? ¿Cuántos actos jurídicos cada quien, hablando de México o de los estados de la República, realiza cuando toma el metro, cuando compra comida en un restaurante o en una tienda de alimentos rápidos? Pero en realidad, usted que nos honra escuchándonos y viéndonos, ¿sabe cuántos actos jurídicos realiza al día? Seguramente que el programa le podrá interesar. Entonces le pediría al maestro Eduardo Socop que en principio nos diga una definición elemental, simple, tranquila, de lo que es el acto jurídico en general, Eduardo, para que de ahí podamos derivar los elementos que se requieren y dar paso a la cuestión menos técnica y menos jurídica, y a la vez enseñarles los libros que he escrito sobre esta materia para que las personas que quieran los puedan adquirir y tengan la información más directa. Así que, Eduardo, por favor, dinos qué es, cómo se define el acto jurídico, cuántos hay, ¿qué tanto podrías enseñarnos de esto? Claro que sí, doctor. Bueno, más que enseñar, aquí sí me gustaría citar o señalar que usted justamente en su Tratado de Derecho Civil, en su obra, doctor, de 20 tomos, justamente trata este tema entre muchos otros referentes única y exclusivamente a la materia civil, y de la cual
de una manera muy sencilla, muy jurídica y muy técnica. Usted explica perfectamente lo que es el acto jurídico para el caso concreto, y usted incluso nos señala que es la voluntad, la expresión de la voluntad de dos o más personas para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Y aquí, aunado a esto, a esta definición, también deberíamos de agregar los deberes, doctor. ¿Por qué? Para tomar en consideración las leyes en materia familiar, en derecho familiar, doctor. Muy interesante esa observación que hace el maestro Sokop, porque efectivamente el derecho familiar, que se fundamenta principalmente en el orden público y el interés social, que más que obligaciones crea deberes, y el deber jurídico, como lo dijo el maestro Sokop, es una carga impuesta por el Estado que tenemos que aceptar, que cumplir sin protestar. En esas condiciones, cuando hacemos este giro 180 grados para hablar de derecho civil, como regla, hay excepciones, pero como regla, el derecho civil se fundamenta, se proyecta a través de la figura que se llama autonomía de la voluntad. Y la autonomía de la voluntad es que usted, con otra persona, si celebra un acto jurídico bilateral, pueden poner las condiciones, inclusive podrían crear normas jurídicas entre ustedes, como decía Hans Kelsen. Esta sería la autonomía privada, donde usted pacta, por ejemplo, una caducidad en términos de lo que convenga con su contraparte. Y en el derecho civil, si usted quiere vender su coche, no necesita autorización del Estado para venderlo, inclusive si lo quiere regalar. Pero ¿qué pasaría en una pensión alimenticia? Que ni la puede renunciar, ni la puede negociar, y tiene el deber de cumplirla. En esas condiciones vamos a regresar al acto jurídico, como lo define el maestro Sokop. Manifestación de la voluntad de una persona. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza jurídica del testamento? En el testamento intervienen varias personas, pero en realidad es la manifestación de la voluntad del testador, pero que tiene los límites del orden público y el interés social, porque no puede poner lo que quiera, sino lo que la ley le permite. Entonces, el tema fundamental para nosotros en este programa es que usted se interrogue a sí mismo, se pregunte, ¿en realidad está consciente de que desde que usted sale a la calle o desde que solicita un servicio de su casa, por ejemplo, un Uber, está celebrando un acto jurídico? Entonces esto, para hacerlo todavía más fácil, vamos a pedir al maestro Sokop que nos ilustre con ejemplos cotidianos, domésticos, de compra, prestación de servicios y otros que son actos jurídicos realmente, porque es la manifestación de la voluntad para que se puedan crear obligaciones, derechos, etcétera, Eduardo. Claro que sí, doctor. Bueno, como usted bien lo comentó y lo señaló, justamente algo que creo que ahora por las plataformas es algo muy común, la contratación del servicio de Uber, del servicio de transporte Uber, que es un contrato de prestación de servicios que se hace de manera digital, en la que encontramos varios elementos que el propio código, para este caso el de la Ciudad de México, nos establece, ¿no? El otorgar el consentimiento a través de medios digitales, algo relativamente novedoso, algo nuevo que incorpora justamente todo este tipo de acciones o actos que nosotros de manera cotidiana, sin darnos cuenta, los estamos realizando. Y no necesariamente tenemos que ser abogados para realizar estos actos, que esto es algo muy interesante. Incluso usted, cuando nos hacía el planteamiento, siendo abogado, nos entra a nosotros esta cosquilla de considerar, de razonar el planteamiento que usted nos hace. Y sí, realmente uno desde que se despierta hasta que termina las labores, termina el día, es una constante celebración o ejecución de actos jurídicos, doctor. Entonces, piensen ustedes, distinguida teleaudiencia, si eso no importante, aunque no tenga o no posea la ciencia jurídica, que usted sepa cuántos actos jurídicos realiza
en el día, en su trabajo, en el trayecto, cuando usted toma un cablebús o el Pumabús en la universidad o un trolebús, está celebrando un contrato de transporte, porque usted paga, le dan el servicio o va al metro y es un contrato. Ahora, ¿qué trae como consecuencia un contrato cuando no se cumple? Responsabilidades. Responsabilidades para el que presta el servicio, para el que vende las cosas o para el que las compra. Entonces, en realidad, estamos celebrando en México contratos de compraventa, de prestación de servicios profesionales, de prestación de servicios domésticos, de alquiler, de entrar a un restaurante de comida rápida, al servicio en el coche, y estamos haciendo un contrato, está comprando comida y la está pagando. Entonces, ¿por qué es importante el acto jurídico? Para México, vamos a oír la opinión del maestro Sokop, porque desde luego que esto, compraventa, arrendamiento, prestación de servicios, lo que a usted se le ocurra, no en México, fuera de México, podríamos decir, Eduardo, de manera global y afirmativa, categórica, que esto se repite en el mundo, en China, en Rusia, en Japón, en otras partes, en Estados Unidos, o es exclusivo de México? No, es a nivel mundial, internacional, doctor, que justamente se celebran diariamente infinidad de actos jurídicos. Obviamente cada país o cada legislación va a prever o va a regular las consecuencias legales de estos actos jurídicos. Pero el acto jurídico, como una definición incorpórea, se celebra diariamente en cualquier parte del mundo, doctor. Ahora, aquí es importante también considerar, ya aterrizando en cuanto a la legislación mexicana, los elementos que debe contener este acto jurídico para poder producir consecuencias de derecho, para que las partes que lo están celebrando o la parte que lo está declarando pueda en determinado momento solicitar o demandar el cumplimiento de estos efectos jurídicos que se van a generar. Y aquí encontramos justamente dos elementos que son los esenciales. Aquí tenemos el objeto, el consentimiento y la solemnidad. Derivado de estos actos esenciales, encontramos aquellos que son de validez, es decir, que ya van a dar cabida a los efectos o se va a aterrizar el conocimiento de estos efectos, y aquí encontramos la capacidad de las partes, la ausencia de los vicios de la voluntad, que el objeto, es decir, sobre lo que yo estoy pactando, el objeto, el motivo o el fin sean lícitos, es decir, que no haya una norma que lo prohíba o que no permita que se realice de determinado cual manera, y la forma en la que se manifiesta la voluntad de las partes, doctor. Estos 7 elementos englobarían al acto jurídico, hablando de aquellos esenciales y los que son de validez, doctor. Muy bien, pues es una explicación muy clara, que si usted tiene interés en profundizar en ella, como decía al principio el maestro Sokop, puede tratar de obtener estos libros. Se los enseño ahora, es parte del tratado de los 20 volúmenes. Este es el tomo 3, que se llama Teoría Integral del Acto Jurídico, de Julián Huitrón. Y este, que es el de la teoría de las nulidades y la del negocio jurídico, que forman parte de esta colección de los 20 que hablaba el maestro Sokop. Aquí, en estos libros, usted puede aprender el acto jurídico, este del que estamos hablando antes, puede tener la convicción de que las conductas que está realizando para comprar, para vender, para solicitar un servicio, son actos jurídicos. Y como bien dijo ya el maestro Sokop, las responsabilidades. Si usted, por ejemplo, vende un coche y lo vende a alguien que le encuentra defectos o vicios ocultos, o usted no lo vendió en el estado de uso en que se encuentra, puede tener problemas. Pero lo mismo va a ocurrir
si se celebra un contrato de arrendamiento. Porque si en un contrato de arrendamiento se determina que para tal fecha se acaba, entonces quiere decir que el acto jurídico va a dejar de producir efectos jurídicos. Por eso, la recomendación nuestra es estos libros de la editorial Porrúa, que son de la autoría de quien les habla, pueden ser muy ilustrativos para conocer algunas de las cuestiones del acto jurídico, sobre todo si llegara a interesarles, porque en este caso, en el tratado completo, tenemos el privilegio de que haya escrito el maestro Henri Massot, quien fue miembro del Instituto de Francia, a quien se les conoció como les Immortels, es decir, los inmortales, por lo que significaron en su vida académica, en su vida jurídica, y la doctora María Loba Castañeda Rivas, que tuve el privilegio de que nos hubiera escrito de cada uno de los 20 tomos la introducción. Entonces, en este caso, es interesante saber ya más en la materia qué dice esta introducción, de qué habla en el tomo 3, que en el índice, que eso es también importante que lo sepan ustedes, hablamos desde la evolución histórica de cuándo aparecen los actos jurídicos. Es decir, para el que tenga la inquietud de conocer esto en profundidad, si es jurista, si es juez, si es abogado, si tiene esta inquietud, si es estudiante, bueno, en este tomo 3 va a encontrar la respuesta a la evolución histórica de los actos jurídicos desde la época ancestral, y después van a venir cuestiones para diferenciar actos y hechos jurídicos, pero todo esto en este tomo 3, que es de muy fácil acceso y de un precio realmente muy razonable, que se puede conseguir en las librerías Porrúa. Entonces, es importante que nosotros insistamos con ustedes en, volviendo al tema original, de cuántos actos jurídicos se celebran en la vida de una persona. Y por ejemplo, el matrimonio. ¿Qué clase de acto jurídico, Eduardo, es el matrimonio? Y aquí podríamos aprovechar para también decir, ¿y cuál es la naturaleza jurídica? Además de la del matrimonio, que algunos dicen que es contrato, otros acto, ¿cuál es la del concubinato, por ejemplo? Bueno, claro que sí, haciendo la distinción, doctor, como usted bien señala, el matrimonio es un acto jurídico en donde las partes expresan su voluntad para hacer una vida en común, obviamente encontrándose ambas partes libres de matrimonio, que aquí, por ejemplo, encontraríamos los elementos de validez del contrato, que sería la capacidad de las partes, es decir, las partes tienen que estar libres de matrimonio, ser solteros para poder contraer esta unión, y aquí encontramos que esto es un acto jurídico esencial, importantísimo, que crea, modifica, transmite derechos, obligaciones y deberes. Y por su parte, el concubinato, aplicando la teoría general de la naturaleza jurídica de derecho familiar, de la cual usted es autor, es un hecho jurídico, porque si bien no existe la voluntad de crear estas consecuencias de derecho, la ley impone la obligación transcurriendo determinadas características o determinado plazo o determinadas circunstancias en las que estas partes, también encontrándose libres de matrimonio, crean una unión jurídica, doctor, una unión que produce derechos y deberes, doctor. Este es un tema muy controvertido. Ya el maestro Sokov lo tocó muy bien, porque en la tradición, y eso ustedes lo pueden encontrar en otros 1000 libros, en la Enciclopedia Jurídica de Derecho Familiar que publicó la Universidad Nacional, pero en este caso vamos a dejar muy claro que el matrimonio no es un contrato, es un acto jurídico solemne de derecho familiar, que se celebra entre dos personas del mismo o diferente sexo, como ha dicho el maestro Sokov, que estén libres de matrimonio. Entonces, ese acto jurídico solemne se debe celebrar ante el juez del registro civil. Hay que firmar el libro, hay que poner la huella digital, y entonces este acto jurídico,
que va a crear, transmitir, modificar, distinguir derechos y obligaciones, sobre todo deberes jurídicos, es un acto donde la autonomía de la voluntad, esto es muy interesante, Eduardo, hay que subrayarlo, porque desde la perspectiva nuestra, no puede haber un acto más privado, más personal que casarse. ¿Y a qué se reduce la autonomía de la voluntad de la persona que se casa? Te pregunto, ¿puede poner condiciones, términos, obstáculos, etcétera, para que el matrimonio produzca efectos jurídicos? No, doctor, no lo puede hacer justamente porque estamos ante disposiciones que son de orden público y de interés social. Con esto, ¿qué nos quiere decir la ley? Que no son renunciables las disposiciones referentes al matrimonio en el caso concreto, doctor. Entonces, ¿alguien te puede obligar a que te cases? No. Entonces, cuando tú dices, sí me quiero casar, desde mi perspectiva, es la máxima expresión de la autonomía de la voluntad. Sí. ¿Y hasta dónde llega esa autonomía de la voluntad al casarte? Hasta donde dé la imaginación realmente, doctor, porque justamente, y volvemos a tocar este tema tan interesante que usted propone y expone el día de hoy, los actos jurídicos que diariamente estamos haciendo sin darnos cuenta. ¿Qué mejor ejemplo que dentro del matrimonio? Esta unión diariamente están realizando, celebrando actos jurídicos sin darse cuenta, y aquí la imaginación es el límite, doctor. Realmente no sabemos qué consecuencias de derecho diariamente se están generando, pero sí se están generando estas consecuencias. Entonces, usted se casa y expresa su voluntad y dice que sí, de inmediato, casi instantáneo, su matrimonio, que es un acto jurídico solemne, no un contrato. En este no vamos a encontrar un objeto directo, indirecto, que hable del objeto, la causa, motivo, fin lícito, etc. Eso es acto jurídico de otra clase. Este acto jurídico solemne de derecho familiar va a caracterizarse, lo dijo antes el maestro Sokop, porque va a imponer fundamentalmente deberes por cumplir más que derechos a exigir. Este no es un contrato de compraventa, no es un contrato de alquiler, es un acto jurídico solemne en el que participa los futuros cónyuges que adquieren esa calidad cuando se casan, el juez del registro civil o el registro familiar que los casa, la expedición del acta respectiva, y entonces ese acto jurídico produce todos los deberes que la ley señala a los que se casan, como antes dijo el maestro Sokop, y ahora yo le pediría, para acabar de ilustrar esto, que nos lea del Código Civil de la Ciudad de México del siglo XXI los artículos 138 ter, 4, quintos y sextos, para dejar muy claro que todas las normas de derecho familiar son de orden público e interés social. Y después vamos a ver, dando lectura a las obligaciones, a los contratos, que son actos jurídicos, donde prevalece fundamentalmente la autonomía de la voluntad. Sí, claro que sí, doctor, permítame. Y 8 ter. Título cuarto bis de la familia, capítulo único, artículo 138 ter. Las disposiciones que se refieran a la familia son de orden público e interés social y tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros basados en el respeto a su dignidad. Artículo 138. Nada más. Vamos a comentar Eduardo. Sí, doctor. Para empezar, cuando la ley dice familia, familia es sucesiones, familia es matrimonio, divorcio, tutela, patria potestad, guarda y custodia, sucesión legítima, testamentaria, legados, condiciones, todo esto es derecho familiar. Divorcio, derecho familiar. En esas circunstancias, por ejemplo, hay quien dice que para divorciarse, sobre todo que ahora hay el divorcio incausado, que es suficiente, Eduardo, y aquí hay que dejarlo muy claro, que las dos partes quieran.
Bueno, que de hecho ya con esta reforma a partir del 2010, si no mal recuerdo, justamente que se da en la Ciudad de México, doctor, ya ni siquiera 2008 es fue. 2008, perdón, Sí. ni siquiera es requisito que ambos cónyuges quieran divorciarse, basta la voluntad de uno de los dos cónyuges para que se pueda solicitar este divorcio y el juez lo decrete. Ya no es... Pero, fíjate bien, esto es muy importante porque es tan obvio que mis propios colegas, compañeros, etcétera, no mis alumnos, hacen esta observación que les he enseñado el camino. Si a partir del año 2008, que copiamos el Código Civil Español para poner en una absurda norma jurídica el divorcio que le llamaron incausado, fast track, etcétera, no es posible, fíjense bien mi afirmación y les respondo de ellas, no es posible que dos personas casadas y una se quiera divorciar, sea suficiente su voluntad para divorciarse. Voy a rezar con Eduardo para ver qué opina en ese sentido. ¿Es esa voluntad suficiente para disolver el vínculo jurídico del matrimonio? Bueno, no, doctor, porque justamente al no existir la contravoluntad del cónyuge que no lo está solicitando, entra entonces el juez de lo familiar. No quiero hablar de una suplencia de la voluntad, pero sí hay una resolución que determina esta terminación del matrimonio, que este matrimonio ya no puede seguir produciendo derechos o deberes, doctor. Entonces, visto desde esa óptica, pues bueno, si bien no quiero decir que unilateralmente lo puede declarar el cónyuge o puede expresar la voluntad de que ya no quiere estar casado, porque no es así, tiene que finalizar, tiene que agotar un procedimiento judicial que lo decrete, doctor. Entonces aquí justamente encontramos el sustento de lo que usted está sosteniendo y está manifestando, doctor. Porque si para casarse se necesitan dos, sí, para divorciarse, fíjate bien, Eduardo, en lo que digo, la voluntad de uno es se quiere divorciar. El otro no solamente no la expresa, sino que se opone, pero ya hay voluntad. Pero cuando ni siquiera se entera, ¿cómo podemos decir que la voluntad de uno va a disolver ese vínculo jurídico? Y ahora voy más adelante. ¿Y la familia? ¿Y los alimentos? ¿Y la sociedad conyugal? ¿Y todo lo demás? Porque desde que crearon esta figura en el año 2008, y yo se lo reiteraba a quien era en ese tiempo el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que se llamaba Edgar Elías Azar, donde yo le señalaba, es una copia del Código Civil Español, y por qué no se resuelve primero las visitas, convivencias, se liquida la sociedad conyugal, etcétera. Y me decía, no es que los divorcios son muy largos. Pues son muy largos porque había 50 causales, porque así copiamos el Código Napoleón y porque había muchos fraudes y muchas historias. Pero ahora llegamos al extremo de decir, una voluntad disuelve el vínculo matrimonial. Pero tú acabas de aclararlo con una gran maestría y experiencia de que no es nada más de que ya, sino, es más, vamos a este supuesto que a mí me interesa tu opinión y tu experiencia. Si la otra parte se opone, ¿tiene recursos? Sí, ¿Se puede amparar? Sí. ¿Puede decir que es inconstitucional? ¿Puede, o ya nomás es, no, yo ya quiero me divorciar y se acabó? No se acabó. Claro. Sí, no, incluso este trámite desde el punto de vista jurisdiccional se ha ido perfeccionando, porque en un primer momento la resolución referente al divorcio era irrecurrible, es decir, que no permitía recurso. Esto hablando de la apelación. Posteriormente, la Corte resuelve que sí, esta resolución puede ser recurrible como muchas de las resoluciones emitidas por los jueces. Entonces, esta figura se ha ido perfeccionando y como bien señala y comenta usted, doctor, aquí lo importante, lo que hay que hacerle saber a su apreciable teleaudiencia es que la
unilateralidad o el que no existe una causa es referente a la solicitud, es decir, ya no se requiere acreditar determinada característica o acción por parte de alguno de los cónyuges para solicitar esta disolución del vínculo matrimonial. Es simplemente que yo ya de manera unilateral lo puedo solicitar, pero dependo del razonamiento del juzgador para realmente disolver este vínculo matrimonial. Eso que acabas de decir es clave. La sola voluntad de él o de ella que se quieren divorciar no es suficiente para divorciarse. No es suficiente, yo ya no quiero, porque ahí está el juez. Sí. Y pues el juez pudiera decir, no procede. Así es. Y entonces de ahí hice una apelación, y como bien lo dijiste tú, cuando solo esto ocurrió en México, ¿cómo es posible, cuando esto se dio, que se dijera, creo, no me acuerdo el número del artículo del Código de Procedimientos Civiles 694, algo así, que decía que era irrecurrible? Si no mal recuerdo, el 943, doctor, 943 del Código de Procedimientos Imagínense Civiles. ustedes que la ley diga que este decreto o esta resolución no es recurrible. Sí, ¿no? No, eso era una contradicción inadiecto, es decir, una aberración jurídica. Pero bueno, esto fue un poco para que ustedes que nos honran, permitiendo llegar a su hogar, sigan con nosotros con este interés. Entonces, regresamos a lo que habíamos hablado antes de esto, de los ejemplos de la realización de actos jurídicos. Quizá vale la pena en esta parte leer esta parte, Eduardo, como ejemplos, para ratificar a la gente todos estos que son, y los más que se les ocurran, porque en todos ellos va a haber la voluntad, van a hacer el acto jurídico, y el tema de las responsabilidades, que lo vamos a tratar en un segundo programa, y vamos a hablar de las nulidades, etcétera, los actos jurídicos, pero en este es muy importante reiterar a la distinguida teleaudiencia los ejemplos, y que además el límite de la imaginación, porque sin saber, vamos a suponer que tú sales del metro y compras a una señora que está ahí afuera chicles. ¿Es acto jurídico? Totalmente, doctor. Un contrato entonces, de compraventa. Vamos a leer eso. Porque me están ofreciendo. Claro que sí, doctor. Y bueno, aquí. Pasaría a la calle. Bueno, como usted bien lo comenta, doctor, aquí justamente vemos la realización de actos jurídicos o contratos, aterrizando la idea, doctor. Vemos que diariamente celebramos contratos de compraventa, contratos de prestación de servicios profesionales, contratos de transporte, hablando por ejemplo del Uber o el transporte público, y sin embargo, no por el hecho de que no conste por escrito o que nos sentemos a negociar con la contraparte, hablando por ejemplo del prestador de servicios del Uber o el taxista, quien fuere. Sin embargo, el acto jurídico ahí está y produce o está produciendo consecuencias de derecho. Nosotros, por ejemplo, en el momento que pagamos o que nos hacen el descuento a través de la plataforma digital, estamos realizando el pago por ese servicio que nos prestaron, doctor. Entonces, estamos cumpliendo con la obligación que de manera inconsciente realizamos, doctor, a través de este acto jurídico. Por ejemplo, se los voy a leer para que ustedes su imaginación la pongan también en servicio. Por ejemplo, prestación de servicios profesionales. Puede haber contratos unilaterales, bilaterales, plurilaterales. Dijimos ya, el testamento, que es un acto unilateral, pero puede haber compraventa, prestación de servicios, celebrar contrato para comida rápida, pagar el precio, en una cantina, pues lo que se consume como tragos, las botanas, los boleros que limpian los zapatos. Imagínense un señor en la esquina que limpia zapatos, dice, grasa, usted se para, pone su pie, le dan... Es un contrato de prestación de servicios. Sí.
Sí, que aquí algo muy importante también, muchas veces todos lo pasamos por alto, a lo mejor por los montos que como prestación, como contraprestación estamos dando. Pero ahorita quiero traer a colación, por ejemplo, en el Buen Fin a mí me llamó mucho una noticia en un centro comercial que estaban vendiendo televisores a 10 pesos, porque el empleado se equivocó. Y hubo que venderlos a 10 pesos, ¿no? Eran televisiones de 50, 60 pulgadas de última tecnología que justamente por no, yo lo vi en la noticia, porque si no mal recuerdo creo que fue en Chihuahua. A mí me salía caro comprar el boleto de avión para ir a comprar el televisión, pero me llamó justamente mucho la atención esto. Estamos ante un acto jurídico que genera derechos y obligaciones y al cual las partes están obligadas a cumplir, doctor. No, y en este caso que da el que cita el maestro Sokov, es una declaración unilateral de la voluntad que cuando reúne ciertos requisitos es fuente de las obligaciones. Y esa que él cita precisamente fue una oferta al público que decía durante tanto tiempo hasta que se terminen, y el empleado que puso 10 pesos, entonces usted ejerce ese derecho de que le están ofreciendo y acepta la oferta, se complementa un contrato de compraventa y le tienen que vender, y vender en ese precio. Pero bueno, sigamos con esta cuestión. Yo haciendo esta relación decía, los boleros que limpian los zapatos, el servicio en un hotel de paso fijo, igualmente las sexoservidoras o sexoservidores, la prestación de servicios, estacionamientos, donde deja la llave o se la lleva, el lavado de los coches, todo esto son actos jurídicos, aunque parece un chiste, pero es una realidad. Entonces, por ejemplo, las escuelas privadas o las públicas, los alumnos que ingresan a la Universidad Nacional hacen un contrato, no saben que es un acto jurídico, pagan, a lo mejor no sé si todavía se paguen 20 centavos al año, pero lo que se pague, pues es un contrato y reciben las clases. Dices, es gratis, pues no es tanto gratis porque tienes que cubrir ciertas cuotas, ¿no? Así es. Bueno, que ya la cuota es opcional, ya no es obligatoria, justamente a raíz del paro que hubo en 1999, pero antes se pagaban 25 centavos por semestre. Bueno, entonces ahora es opcional, quiere decir que sería para ti un contrato de educación gratuito. Sí. ¿Se podría hacer una donación? Sí, así es, que justamente muchos de los que asistimos a la Universidad Nacional Autónoma de México es lo que realizábamos, ¿no? Un poco más de estos 25 centavos. ¿Y qué carácter centavos jurídico tendría el que te den opcional cuando tú pagas en lugar de 20 centavos 1,000 pesos? No generaría mayores derechos, doctor, porque estamos ante una sola figura jurídica, ante el mismo acto jurídico. ¿Pero qué naturaleza jurídica tiene el que tú des ese pago? Sería una donación, un contrato de donación. Entonces, en realidad es un acto jurídico, ¿no? Sí. Entonces, es importante seguir en esta tesitura, sobre todo, por ejemplo, vamos a suponer que tú vas a un gimnasio y si quieres clases de boxeo, hay que pagarlas aparte. Pues te las venden, es un acto jurídico. Así es, sí. Ahora, los que te ofrecen el vapor y el masaje y tal por una cantidad, son servicios, son actos jurídicos. Totalmente, doctor. Ahora, para dejar para el próximo programa, la responsabilidad. ¿Qué tanta responsabilidad puede tener cuando compras un boleto de avión y no sale a tiempo, o tiene que bajar en otra parte, o se te pierde una maleta, o qué tanta responsabilidad puede haber en un hotel donde te hospedas y desaparecen las cosas? Sí. Bueno, aquí, y esto es algo muy importante que también me gustaría traer a colación, justamente el hecho de que para el caso de nuestro país exista la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor. Uno no se da cuenta, pero justamente interviene para cuidar los derechos del contratante o del particular, y existen los contratos de adhesión que por ejemplo, para el caso del contrato de hospedaje, se tiene que presentar un formato, un modelo universal de este contrato con las cláusulas o las obligaciones y derechos que el hotel le va no a imponer, que le va a proponer a la persona o a las personas que se quieran hospedar,
para que de aceptarlas, las va a tener que cumplir. Esto es algo muy importante y nuevamente estamos ante la presencia de un acto jurídico sobre el cual no nos estamos dando cuenta, pero sin embargo ahí está, y ahí está lo que podemos nosotros exigir, lo que podemos pedir y lo que tenemos que dar como contraprestación por este servicio. Muy bien, bueno, esperemos que todas estas diferentes reflexiones al margen, como ven ustedes, diferente al derecho familiar, aunque nos metimos un poco en la esencia del acto jurídico del matrimonio y el hecho jurídico del concubinato. Entonces, vamos a dejar para el próximo programa hablar con ustedes un poco más extensamente del índice del tomo 3 del Tratado de Derecho Civil sobre la teoría integral del acto jurídico, considerando que ustedes hayan interesado en él, un poco la teoría de las nulidades, y para nuevamente regresar con ustedes a una charla, casi un coloquio como este. Entonces, ahora, antes de despedirnos, el maestro Sokop les va a hacer una invitación para que si ustedes tienen alguna duda, algún problema, algún carácter jurídico, a pesar de que, bueno, ahora los tribunales de la Ciudad de México están en huelga, de todas maneras nosotros seguimos dando asesorías, seguimos dando nuestro apoyo a quienes nos hacen favor de hablarnos o de entrar a nuestra página que va a señalar ahora el maestro Sokop. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Y bueno, aquí nuevamente la trascendencia del tema que usted el día de hoy le plantea a su audiencia, doctor, porque justamente nosotros los invitamos para que se acerquen con nosotros y los podamos asesorar respecto a todos los actos que ustedes están realizando, con independencia de si los tribunales actualmente están o no funcionando. Justamente la asesoría de un abogado es para evitar llegar hasta los tribunales. Para esto nosotros con muchísimo gusto los podemos atender en nuestras oficinas que se encuentran ubicadas en el World Trade Center. La dirección es la calle de Montecito número 38, piso 25, oficina 15, en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Tenemos como teléfono para también recibir sus consultas y poderle dar una cita el 55 90 39 97 53 o bien el correo electrónico info@witron.mx. Esta asociación de abogados en la que estamos el licenciado Rolando Huitrón Roy, el maestro Eduardo Sokop Frías y quien les habla, Julián Huitrón Fuentevilla, siempre estamos en esa mejor disposición. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Esperamos verlos en el otro programa, el siguiente, que vamos a seguir con el tema del acto jurídico y todo lo que hemos señalado. Y les recuerdo, lo mejor está por venir.